23 de julio, Santa Brígida religiosa, patrona de Europa, fundadora de la Orden del Santísimo Salvador. Santa Brígida, nacida en Suecia, contrajo matrimonio con el noble Ulfol, del que tuvo 8 hijos, a los cuales educó piadosamente, consiguiendo al mismo tiempo con sus consejos y con su ejemplo que su esposo llevase una vida de piedad. Muerto éste, peregrinó a muchos santuarios y dejó varios escritos en los que habla de la necesidad de reformar tanto de la cabeza como de los miembros de la Iglesia, pues los fundamentos de la Orden del Santísimo Salvador en Roma pasó de este mundo al cielo. Etimológicamente, Brígida significa aquella que es poderosa y fuerte. El origen es incierto, posiblemente sea hebreo o céltico. Santa Brígida era de Virgerio, gobernador, era hija de Virgerio, gobernador de Uplandia, la principal provincia de Suecia. La madre de Brígida, Ingeborg, era hija del gobernador de Gotlandia Oriental. Ingeborg murió hacia 1315 y dejó varios hijos. Brígida, que tenía entonces 12 años aproximadamente, fue educada por una tía suya en Aspenas. A los 3 años hablaba con perfecta claridad como si fuese una persona mayor, y su bondad y devoción fueron tan precoces como su lenguaje. Sin embargo, la santa confesaba que de joven había sido inclinada al orgullo y la presunción. A los 7 años tuvo una visión de la Reina de los Cielos. A los 10, a raíz de un sermón sobre la pasión de Cristo que la impresionó mucho, soñó que veía al Señor clavado en la cruz y oyó estas palabras: mira en qué estado estoy, hija mía. ¿Quién os ha hecho eso, Señor?, preguntó la niña. Y Cristo respondió: los que me desprecian y se burlan de mi amor. Esa visión dejó una huella imborrable en Brígida, y desde entonces la pasión del Señor se convirtió en el centro de su vida espiritual. Antes de cumplir 14 años, la joven contrajo matrimonio con Ulf Marsson, quien era 4 años mayor que ella. Dios les concedió 28 años de felicidad matrimonial. Tuvieron 4 hijos y 4 hijas, una de las cuales es venerada con el nombre de Santa Catalina de Suecia. Durante algunos años, Brígida llevó la vida de la época como una señora feudal en las procesiones de su esposo, en las posesiones de su esposo en Ulfasa, con la diferencia de que cultivaba la amistad de los hombres sabios y virtuosos. Hacia el año 1335 la santa fue llamada a la corte del joven rey Magno II para ser la principal dama de honor de la reina Blanca de Namur. Pronto comprendió Brígida que sus responsabilidades en la corte no se limitaban al estricto cumplimiento de su oficio. Magno era un hombre débil que se dejaba arrastrar por el vicio. Blanca tenía buena voluntad, pero era irreflexiva y amante del lujo. La santa hizo cuanto pudo por cultivar las cualidades de la reina
y por rodear a ambos soberanos de buenas influencias, pero aunque Santa Brígida se ganó el cariño de los reyes, no consiguió mejorar su conducta, pues no la tomaban en serio. La santa empezó a tener por entonces las visiones que habían de hacerla famosa. Estas versaban sobre las más diversas materias, desde la necesidad de lavarse hasta los términos del tratado de paz entre Francia e Inglaterra. Si el rey de Inglaterra no firma la paz, decía, no tendrá éxito en ninguna de sus empresas y acabará por salir del reino y dejar a sus hijos en la tribulación y la angustia. Pero tales visiones no impresionaban a los cortesanos suecos, quienes solían preguntar con ironía: ¿qué soñó doña Brígida anoche? Por otra parte, la santa tenía muchas dificultades con su propia familia. Su hija mayor se había casado con un noble muy revoltoso a quien Brígida llamaba el bandolero, y hacia 1340 murió Gudmaro, su hijo menor. Por esa pérdida, la santa hizo una peregrinación al santuario de San Olaf de Noruega, y a su regreso, fortalecida por las oraciones, intentó con más ahínco que nunca volver al buen camino a sus soberanos. Como no lo lograse, les pidió permiso de ausentarse de la corte e hizo una peregrinación a Compostela con su esposo. A la vuelta del viaje, Ulf cayó gravemente enfermo en Arras y recibió los santos últimos sacramentos, ya que la muerte parecía inminente. Pero Santa Brígida, que oraba fervorosamente por el restablecimiento de su esposo, tuvo un sueño en el que San Dionisio le reveló que no moriría. A raíz de la curación de Ulf, ambos esposos prometieron consagrarse a Dios en la vida religiosa. Según parece, Ulf murió en 1344 en el monasterio cisterciense de Albastra. Antes de poner por obra su propósito, Santa Brígida se quedó en Albastra 4 años, apartada del mundo y dedicada a la penitencia. Desde entonces abandonó los vestidos lujosos, solo usaba lino para el velo y vestía burda túnica ceñida con una cuerda anudada. Las visiones y revelaciones se hicieron tan insistentes que la santa se alarmó, temiendo ser víctima de ilusiones del demonio de su propia imaginación. Pero en una visión que se repitió 3 veces, se le ordenó que se pusiese bajo la dirección del maestro Matías, un canónigo muy sabio y experimentado, quien declaró que sus visiones procedían de Dios. Desde entonces hasta su muerte, Santa Brígida comunicó todas sus visiones al prior de Albastra llamado Pedro, quien las consignó por escrito en latín. Ese periodo culminó con una visión en la que el Señor ordenó a la santa que fuese a la corte para amenazar al rey Magno con el juicio divino. Así lo hizo Brígida, sin excluir de las amenazas a la reina y a los nobles. Magno se enmendó algún tiempo y dotó literalmente el monasterio que la santa había fundado en Bastena, impulsada por otra visión. En Bastena había 60 religiosas en un edificio antiguo
habitaban 13 sacerdotes, en honor de los 12 apóstoles y de San Pablo, 4 diáconos que representaban a los doctores de la iglesia y 8 hermanos legos. En conjunto había 85 personas. Santa Brígida redactó las constituciones según se dice, se las dictó el Salvador en una visión, pero ni Bonifacio IX con la bula de canonización, ni Martín V que ratificó los privilegios de la abadía de Sion y confirmó la canonización, mencionaban ese hecho y solo hablan de la aprobación de la regla por la Santa Sede, sin hacer referencia a ninguna revelación privada. En la fundación de Santa Brígida, lo mismo que en la orden de Fontebrault, los hombres estaban sujetos a la abadesa en lo temporal, pero en lo espiritual las mujeres estaban sujetas al superior de los monjes. La razón de ello es que la orden había sido fundada principalmente para las mujeres y los hombres solo eran admitidos en ella para asegurar los ministerios espirituales. Los conventos de hombres y mujeres estaban separados por una clausura inviolable. Tanto unos como las otras asistían a los oficios en la misma iglesia, pero las religiosas se hallaban en una galería superior, de suerte que ni siquiera podían verse unos a otros. El monasterio de Vadstena fue el principal centro literario de Suecia en el siglo XV. A raíz de una visión, Santa Brígida escribió una carta muy enérgica a Clemente VI, urgiéndole a partir de Aviñón a Roma y establecer la paz entre Eduardo III de Inglaterra y Felipe IV de Francia. El Papa se negó a partir de Aviñón, pero en cambio envió a Gemin, obispo de Abo, a la corte del rey Felipe, aunque la misión no tuvo éxito. Entre tanto, el rey Magno, que apreciaba más las oraciones que los consejos de Santa Brígida, trató de hacerla intervenir en una cruzada contra los paganos letones y estonios, pero en realidad se trataba de una expedición de pillaje. La santa no se dejó engañar y trató de disuadir al monarca. Con ello perdió el favor de la corte, pero no le faltó el amor del pueblo, por cuyo bienestar se preocupaba sinceramente durante sus múltiples viajes por Suecia. Había todavía en el país muchos paganos y Santa Brígida ilustraba con milagros la predicación de sus capellanes. En 1349, a pesar de que la muerte negra hacía estragos en toda Europa, Brígida decidió ir a Roma con motivo del jubileo de 1350, acompañada de su confesor Pedro de Scheninge y otros. Se embarcó en medio de las lágrimas del pueblo que no había de volver a verla. En efecto, la santa se estableció en Roma, donde se ocupó de los pobres de la ciudad en la espera de la vuelta del pontífice a la ciudad eterna. Asistía diariamente a Santa Misa a las 5 de la mañana. Se confesaba todos los días y comulgaba varias veces por semana, según le era permitido en aquella época. El brillo de su virtud contrastaba con la corrupción de costumbres que reinaba entonces en Roma.
El robo y la violencia hacían estragos. El vicio era cosa normal. Las iglesias estaban en ruinas y lo único que interesaba al pueblo era escapar de sus opresores. La austeridad de la santa, su devoción, los santuarios, su severidad consigo misma, su bondad con el prójimo, su entrega total al cuidado de los pobres y los enfermos, le ganaron el cariño de muchos. Santa Brígida atendía con particular esmero a sus compatriotas y cada día daba de comer a los peregrinos suecos en su casa, que estaba situada en las cercanías de San Lorenzo. Pero su ministerio católico no se reducía a la práctica de las buenas obras, ni a exhortar a los pobres y a los humildes. En cierta ocasión fue al gran monasterio de Farfa para reprender al abad, un hombre mundano que no se preocupaba absolutamente por las almas. Hay que decir que probablemente la reprensión de la santa no produjo efecto. Más éxito tuvo su celo por la reforma de otro convento de Bolonia. Allí se hallaba Brígida cuando fue a reunirse con ella su hija, Santa Catalina, quien se quedó a su lado y fue su fiel colaboradora hasta el final de su vida. Dos de las iglesias romanas más relacionadas con la santa son la de San Pablo Extramuros y la de San Francisco de Ripa. En la primera se conserva todavía el bellísimo crucifijo, obra de Cavallini, ante el que Brígida acostumbraba orar y que le respondió más de una vez. En la segunda iglesia se le apareció San Francisco y le dijo: ven a beber conmigo en mi celda. La santa interpretó aquellas palabras como una invitación para ir a Asís. Visitó la ciudad y de allí partió en peregrinación por los principales santuarios de Italia durante 2 años. Las profecías y revelaciones de Santa Brígida se referían a las cuestiones más candentes de su época. Predijo, por ejemplo, que el Papa y el Emperador se reunirían amistosamente en Roma. Al poco tiempo así lo hicieron. El Papa, el Beato Urbano V y Carlos IV en 1368. La profecía de que los partidos en que estaba dividida la ciudad eterna recibirían el castigo que merecían por sus crímenes disminuyó un tanto la popularidad de la santa y aún le atrajeron persecuciones. Brígida fue arrojada de su casa y tuvo que ir con su hija a pedir limosna al convento de las Clarisas. Por otra parte, ni siquiera el Papa escapaba a sus severas admoniciones proféticas. El gozo que experimentó la santa con la llegada de Urbano a Roma fue de corta duración, pues el pontífice se retiró poco después a Viterbo, luego a Montesfiascone, y aún se rumoró que se disponía a volver a Aviñón. Al regresar de una peregrinación a Amalfi, Brígida tuvo una visión en la que nuestro Señor la envió a avisar al Papa que se acercaba la hora de su muerte, a fin de que diese su aprobación a la regla del convento de Bastena. Brígida había ya sometido la regla a la aprobación de Urbano V en Roma,
pero el pontífice no había dado respuesta alguna. Así pues se dirigió a Montefiascone montada en una mula blanca. Urbano aprobó en general la fundación y la regla de Santa Brígida, que completó con la regla de San Agustín. 4 meses más tarde murió el pontífice. Santa Brígida escribió 3 veces a su sucesor Gregorio XI, que estaba en Aviñón, conminándole a trasladarse a Roma. Así lo hizo el pontífice 4 años después de la muerte de la santa. En 1371, a raíz de otra visión, Santa Brígida emprendió una peregrinación a los santos lugares, acompañada de su hija Catalina, de sus hijos Carlos y Vingerio, de Alfonso de Bandaterra y otros personajes. Ese fue el último de sus viajes. La expedición comenzó mal, ya que en Nápoles Carlos se enamoró de la reina Juana I, cuya reputación era muy dudosa. Aunque la esposa de Carlos vivía aún en Suecia y el marido de Juana estaba en España, esta quería contraer matrimonio con él y la perspectiva no desagradaba a Carlos. Su madre, horrorizada ante tal posibilidad, intensificó sus oraciones. Dios resolvió la dificultad del modo más inesperado y trágico, pues Carlos se enfermó de una fiebre maligna y murió 2 semanas después en brazos de su madre. Santa Brígida prosiguió su viaje a Palestina, embarca, em- embargada por la más profunda pena. En Jaffa estuvo a punto de perecer ahogada durante un naufragio. Sin embargo, durante la accidentada peregrinación, la santa disfrutó de grandes consolaciones espirituales y de visiones sobre la vida del Señor. A su vuelta de Tierra Santa, en el otoño de 1372, se detuvo en Chipre, donde clamó contra la corrupción de la familia real y de los habitantes de Famagusta, quienes se habían burlado de ella cuando se dirigía a Palestina. Después pasó a Nápoles, donde el clero de la ciudad leyó desde el púlpito las profecías de Santa Brígida, aunque no produjeron mayor efecto entre el pueblo. La comitiva llegó a Roma en marzo de 1373. Brígida, que estaba enferma desde hacía algún tiempo, empezó a debilitarse rápidamente y falleció el 23 de julio de ese año, después de recibir los últimos sacramentos de manos de su fiel amigo el padre Pedro de Albastra. Tenía entonces 71 años. Su cuerpo fue sepultado provisionalmente en la iglesia de San Lorenzo. 4 meses después, Santa Catalina y Pedro de Albastra condujeron triunfalmente las reliquias a Valbastena, pasando por Dalmacia, Austria, Polonia y el puerto de Danzig. Santa Brígida, cuyas reliquias reposan todavía en la abadía por ella fundada, fue canonizada en 1391. Fue la patrona de Suecia en ese momento. Uno de los aspectos más conocidos de la vida de Santa Brígida es el de las múltiples visiones con que la favoreció el Señor, especialmente las que se refieren a los sufrimientos de la pasión y a ciertos acontecimientos de su época. Por orden del Concilio de Basilea, el Juan de Torquemada, quien
fue más tarde cardenal, examinó el libro de las revelaciones de la santa y declaró que podía ser muy útil para la instrucción de los fieles. Pero tal aprobación encontró muchos opositores. Por lo demás, la declaración de Torquemada significa únicamente que la doctrina del libro es ortodoxa y que las revelaciones no carecen de probabilidad histórica. El Papa Benedicto XIV, entre otros, se refirió a las revelaciones de Santa Brígida en los siguientes términos: aunque muchas de esas revelaciones han sido aprobadas, no se les debe dar el asentimiento de fe divina. El crédito que merecen es puramente humano, sujeto al juicio de la prudencia, que es la que debe dictarnos el grado de probabilidad de que gozan para que creamos plenamente en ellas. Santa Brígida, con gran sencillez de corazón, sometió siempre sus revelaciones a las autoridades eclesiásticas, lejos de gloriarse por gozar de gracias tan extraordinarias, las aprovechó como una ocasión para manifestar su obediencia y crecer en amor y humildad. Si sus revelaciones la han hecho famosa, ello se debe en gran parte a su virtud heroica, consagrada por el juicio de la Iglesia. Las Brigidinas, es decir, el libro de las publicaciones de las revelaciones, fue publicado por primera vez en 1492. Sea amado, alabado y adorado mi amado Señor Jesús en todos sus santos. Amén.